todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues THS nos trae a The Spade 13 con la canción Hitomi no Kaidan. Y bueno, empieza diciendo que lo siente, pero la calidad del vídeo no es muy buena, ¿vale? Pero es lo que hay porque es un documento muy raro. Y claro, tenemos aquí a Hannah de Gacherek Spin como bajista de la banda de Spade 13 de 2008 a 2009, justo antes de entrar en Gacharik Spin. Y bueno, la traducción sería algo así como escalera al cielo. Así que amigos, lo dicho, aquí lo importante es ver el documento, lo raro de tener aquí a Hannah antes de Gacharik Spin y tocando el bajo, porque ya la hemos visto tocando la batería, tocando la guitarra, cantando, Cantando, nada, bailando. esto, bailando claqué, es decir, no sé, esta chica que le falta tocar. Bueno, pues vamos allá, La amigos. mujer orquesta es. Totalmente. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.瞳の街道を登る戦場の美しき世界私も一つどこかに置いていこうもしもたどり着くなら天に一番近い場所にそっと重ねて置いていこう名前も知らないあなたの瞳に重ねて天に手を伸ばすあなたの顔は道は長より上に湧いてるあなたの道は長より幸せだBueno. Claro, pasar de esto a Gacharik, vaya cambio, ¿no? Es Y que es muy punk. es muy punk, efectivamente, por eso me ha hecho gracia. Es muy punk, pero ya sigue vistiendo con sus chaquetas y tal, Sí, ¿no? sí, chaquetas y pantalones de cuadros. El Muy estilo punk no también. pierde. Sí, también, no sé, tiene cositas también de progresivo, así, muy alternativo, ¿no? Y claro, el bajo así muy destacado, muy contundente, lo que es el sonido, con un poquito de distorsión, tampoco demasiada. La guitarra, bueno, es una distorsión típica del género del punk. Y bueno, pues el cantante va dándole como matices, ¿no? A veces hablando, a veces cantando. Sí, Eh, pues también muy punk. sí, efectivamente, es decir, es muy del género. Em, Y el batería, pues la verdad que está ahí muy bien, muy sobrado. Todos los golpes en su sitio y muy rápido. Muy rápido, sí, bueno, es lo que pide, ¿no? Este tipo de canción. Em, a ver, bueno, pues los temas centrales de la canción habla de la búsqueda de ser, no sé si de encontrarse a sí mismo o de ser fiel a sí mismo, no termino de entenderlo, a través del dolor, la dualidad entre mirar y ser mirado, el tiempo y la pérdida. Así que bueno, pues un poquito aquí en plan extremo, con la forma de decir las cosas del punk. Bueno, es un viaje interior y claro, un viaje con el tema... con este estilo, pues es como un carrusel, ¿no? Es decir,
subidas y bajadas continuas de intensidad, de tempo, de texturas. Y bueno, es que es curioso porque va mezclando a veces arpegios en limpio de la guitarra con distorsión, con... bueno, yo creo que es muy cambiante, ¿no? Este tema. Me parece, sobre todo es muy experimental. Entonces, no sabes a lo que atenerte con esta canción en concreto, me parece a mí. Venga, vamos a darle un poquito más. Bueno, han ocurrido cosas. Muy buen solo, muy expresivo, dándolo todo. Ha hecho hasta el Pino Puente con la cabeza. Me Em, ha dejado muerto eso. sí, sí, pensaba que se iba a descoyuntar ahí. Estaba ahí doblado como el prospecto de un medicamento, el tío. Totalmente. Ha empezado a subirle también la distorsión al bajo, Hannah, y se ha puesto en plan Se Cliff ha puesto a Barton, subirle, no, se la ha subido al tope. al tope, al tope. Es decir, distorsión tipo Cliff Barton en Orion. Y bueno, Y muy ella bien. también se ha tirado un par de veces al suelo. Sí, sí, no, no, es decir, aquí hay que darlo todo, hay que darlo todo. Me he estado fijando en el aspecto del batería, parece el batería de Jimi Hendrix, así con los pelos muy sedentero. Em, bueno, desde luego hacen lo que sea por experimentar con la sonoridad, ¿no? De los instrumentos. Hemos visto cómo podemos decirlo, refregaba o frotaba el diapasón de la guitarra contra el pie del micro, ¿vale? Sacando sonidos por ahí. Y bueno, pues desde luego es una actuación muy, muy entregada. Sí, Eh, sí, no, están dándolo todo ahí los sí, sí. dos. Bueno, ha hecho un ejercicio de equilibrio y destreza de coger un vaso, no sé si será de cerveza, lo que sea, con la boca y ir bebiéndoselo mientras seguía tocando la guitarra. Ya decía, bueno, no hay manos, pues las manos están ocupadas con la guitarra, pues habrá que cogerlo con la boca e intentar, Sí, pues, sí. ir bebiéndoselo. Bueno, lo ha logrado, no se ha electrocutado, así que bien. Y bueno, vamos a continuar. Desde luego es un espectáculo de canción.
段を下る戦場の美しき世界私もどこかに置いていこう足のたどり着くのなら悪の生まれた奇跡の上そっと重ねて置いていこう名前も知らないあなたの瞳に重ねて知ら直す悪魔のゲイヤ涙の顔を死ぬわここから前にWhy you can't? I'm not the one. Sing. I'm not ready. Bueno, hay que decir que tanta luz centelleante y tanto foco y tanto cambio de eso, de iluminación, le viene bien al vídeo que era de baja calidad, entonces se nota menos. Sí, Se disimula bastante porque, claro, con tanto fogonazo de luz, claro, no sé si algún espectador del canal es epiléptico, lo siento mucho por este vídeo, pero no veas. Me encanta la actitud de Hannah con el bajo. sí, Además toca con dedos, lo que me ha llamado la atención no es lo típico de un guitarrista de, bueno, puntualmente voy a tocar el bajo y lo que hace simplemente pues seguir tocarlo con la púa, con la claro. púa, que sería lo más fácil, ¿no? Y sin embargo, pues se ha esforzado en hacerlo. Mucha actitud. Lo de Hannah es tremendo, tremendo. Me parece genial, siempre con una energía incombustible, porque hemos visto todo lo que hace Hannah, ya sea tocando la batería, ya sea, bueno, corriendo por el escenario, guitarra, voz, Ahora esta última etapa está más tranquilita, con la rítmica. con la guitarra, ¿no? Sí, sí, bueno, dale tiempo, dale tiempo. Bueno, pues Se ha fenomenal. calmado, debe ser que se está haciendo mayor ya. Joder, ¿cuántos años puede tener? 30 y poco, 28 por ahí. o 30, es decir, no. En fin. Bueno, pues, Hanna, genial. Gracias, THS, por patrocinar la reacción. Ya sabéis, de Spade 13, Hitomi no Kaidan. Y bueno, pues, amigos, nosotros lo hemos disfrutado, esta etapa punk de Hanna. Así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos. Dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal. Con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.